Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y en esta ocasión traigo una breve cápsula acerca de qué relación deben tener los cristianos con la ley de Moisés. Para eso voy a explicar un poquito acerca de las palabras de Pablo, pero vamos a ponernos en contexto. En el primer siglo habían judíos que hasta ese momento habían estado sujetos a la ley, ya sea como judíos o ya sea como prosélitos, es decir, gentiles que se ven acercado a la ley. En este sentido, cuando llega el Mesías, la pregunta es, ¿qué relación deben seguir teniendo o qué relación deben tener estas personas que ya han venido a la fe del Mesías con la ley de Moisés? Para eso Pablo tiene una respuesta muy contundente y que es digna de considerar. Romanos capítulo 7, versículo 4 dice así: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Vamos a detenernos aquí. Pablo hace una marcada diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el pacto mosaico y el pacto del Mesías, a tal punto que dice Pablo que el eje central ahora es Jesús, no la ley, y que el parteaguas entre el antiguo y el nuevo pacto es la muerte del Mesías. A tal punto es la trascendencia de la muerte del Mesías como garante y mediador del nuevo pacto, porque recordemos que el nuevo pacto es instituido con la muerte del Mesías. La trascendencia es tal con aquellos que han venido a la fe en el Mesías, que si estaban sujetos a la ley, como era el caso de los judíos y los prosélitos, debían considerarse a sí mismos después de la muerte del Mesías como muertos a la ley de Moisés. ¿Por qué muertos? Porque para Pablo el antiguo pacto es de naturaleza totalmente diferente al nuevo pacto. Recordemos que llegado el Mesías ya no tiene ningún sentido estar sujeto a la ley de Moisés, porque el antiguo pacto ya no está vigente, ha quedado inoperante, así que es totalmente fuera de sentido común, teológicamente hablando, seguir aferrándonos a estar sujetos a la ley, cuando el pacto que está vigente es el nuevo pacto, no el pacto mosaico. Entonces Pablo dice: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Es decir, este sentido de pertenencia para los judíos del primer siglo ya no es la ley. Ahora le pertenecemos a otro, al que resucitó de los muertos. Es decir, que llegado el Mesías, llegado la muerte del Mesías, los judíos del primer siglo debían morir a la ley, debían, es decir, quedar totalmente separados de la ley. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto del Mesías es totalmente diferente. Ahora, ¿cómo sabemos que es un pacto totalmente diferente y que no es un pacto renovado como muchos dicen? Pablo en el versículo 6 del mismo capítulo 7 dice: pero ahora estamos libres de la ley, libres. Una expresión sinónima de Pablo al decir morir a la ley, ahora dice estar libres de la ley. Es decir, que ya no hay un vínculo relacional entre el judío del primer siglo con la antigua ley mosaica, llegado la muerte del Mesías. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Pablo está hablando a personas que estaban sujetas a la ley de Moisés. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Como ven, la pregunta que podríamos hacer y podríamos pensar que Pablo está diciendo a estas personas a las cuales está dirigiendo su carta es: ¿bajo qué régimen están? ¿Bajo el régimen antiguo de la letra o bajo el régimen nuevo del Espíritu? Es decir, ¿están bajo el antiguo pacto mosaico, bajo la ley mosaica, o están bajo el nuevo pacto del Mesías? Y esta es la pregunta que nosotros debiéramos hacernos. ¿Estamos bajo el antiguo pacto mosaico o estamos bajo el nuevo pacto del Mesías? Es interesante que Pablo está diciendo que para los judíos del primer siglo, llegado el Mesías y particularmente llegado el tiempo de la muerte del Mesías, para los judíos ya no es necesario estar bajo la ley mosaica, por la simple razón que el antiguo pacto ya no está vigente. Y si para los judíos del primer siglo ya no era un requerimiento estar bajo la ley mosaica, llegado el Mesías,
Cuanto más nosotros, los gentiles, los cuales nunca hemos estado bajo la ley de Moisés.